¿Cómo están? Qué bueno nuevamente poder saludarlos en esta noche y poder tener nuestro estudio de la palabra del Señor. Continuamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, y hoy comenzamos desde el versículo 31 en adelante. San Juan, capítulo 3, versículos 31 en adelante. Dice la palabra del Señor así: El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Juan es el que está hablando, y Juan comienza señalando la diferencia entre lo que él hace y lo que Jesús hace ante la cuestión de la pregunta hecha en el hecho de que la gente iba tras Jesús en vez de ir tras los discípulos de Juan. Entonces Juan continúa en esa explicación y les dice, pues él viene de arriba, por lo tanto él es sobre todos, porque él viene del cielo. Yo soy terrenal, y el que está en la tierra habla de las cosas terrenales, pero el que está en el cielo es sobre todos, señalando básicamente la supremacía de Jesús, en el hecho de que él conoce bien al Padre, conoce lo que está diciendo, conoce la enseñanza que está dando, mientras a diferencia de él recibe lo que Jesús enseña, y sus palabras son terrenales, bajo un conocimiento humano y no el conocimiento divino que proviene de Jesús. Así, por eso él señala claramente lo que Jesús enseña, como él viene de arriba, el Hijo de Dios, es sobre todos. Es decir, su palabra es la clave. Cualquier enseñanza que vamos a dar va a estar basada en lo que Jesús ha enseñado, porque él es sobre todos. Ninguna enseñanza es comparable con la de él. Y continúa diciendo, versículo 32, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Y ese es un punto realmente muy importante, en el hecho de que Juan reconoce que la gente, a pesar de escuchar de Jesús las enseñanzas directamente provenientes del Padre a través de su Hijo, señalando la supremacía de Jesús en cuanto a eso, y sin embargo la gente dice no recibe su testimonio, no recibe la enseñanza que él tiene. Y eso sigue ocurriendo en nuestros días. Versículo 33. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Ahora, cuando dice el que recibe su testimonio, atestigua que Dios es real. No hay manera de atestiguar, de dar fe, de hablar con certeza de un Dios real si no partes recibiendo el testimonio de Jesús. Repito esto porque es importante. No podemos dar fe, dar testimonio, hablar de un Dios real si no partimos de recibir el testimonio de Jesús, que es el único que conoce claramente a Dios y habla en nombre de Él. Entonces, el problema de esto es que muchas veces encontramos a gente hablando de Dios, dando testimonio de Dios, que al parecer conocían a Dios y enseñando a otros sobre Dios, pero de un Dios que ellos no han conocido porque no han recibido del testimonio de Jesús. La única manera de que hables de Dios real es si has recibido el testimonio de Jesús, porque Él lo conoce. Este asunto, aunque parezca tan sencillo, es complejo en su fondo. ¿Por qué? Porque entonces hablamos de mucha gente que habla de un Dios que han creado, que se imaginan. Le pongo un ejemplo. Hay gente que con mucha certeza dice, a mí me han enseñado, y es verdad, me han enseñado y me han hablado de un Dios que es amor y que Él nunca crearía un infierno o tendría un infierno donde enviar a la gente que no esté de acuerdo con Él, porque Él es amor. No puede castigar a la gente mandándolos a un lago de azufre, de fuego, por la eternidad. Eso no es posible de alguien que ama. Pero ese es el testimonio que Jesús da y que la palabra da sobre Dios. Entonces hay gente diciendo, no, eso no es posible porque no estaría en la naturaleza de Dios. Pero si nunca han recibido el testimonio de Jesús, no conocen su enseñanza y sus palabras cuando Él habla sobre Dios,
Entonces ellos crearon un Dios a conveniencia. Les gusta pensar que Dios jamás los castigaría por su pecado enviándolos al infierno, al lago de fuego. Entonces dicen, no existe. No existe porque en mi mente y según lo que me han enseñado, es decir, otros humanos con enseñanza humana que no han recibido el testimonio divino de Jesús, han enseñado que eso es así. Entonces el Dios del que hablan no es posible que lo haga, pero el testimonio de Jesús dice que sí. Y en la palabra está. Y es el castigo que Dios tiene preparado para aquellos que no creen en Él. Aunque te hayan enseñado, aunque tú quisieras creer que no es así, el testimonio de Jesús, el Hijo de Dios, que habla directamente la voz del Padre, a quien conoce, dice que es real. Otra cosa muy controversial en nuestros días, en cuanto a, por ejemplo, la ideología de género. Muchos de ellos enseñan que pues Dios ama a todos, que Él no está de acuerdo, que el amor entre unos y otros, entre hombres, entre mujeres, está bien. Lo mismo que los pedófilos hablan en cuanto a los niños, que es el amor, la manifestación del amor, y que Dios es amor. Por lo tanto, la ideología de género y la pedofilia serían aceptadas por Dios porque es muestras de amor hacia otros. ¿Quién les enseñó eso? ¿Cuándo Jesús dio ese testimonio hablando sobre su Padre? ¿Cuándo? ¿Dónde? Por lo tanto, ellos no han recibido testimonio de Dios, de Jesucristo, su Hijo, sino testimonio humano. Gente que dice, sí, Dios es así, Dios acepta esto, Dios lo ve con buenos ojos, Dios no tiene problema con eso porque Dios es amor. Pero Jesucristo en su palabra y a través de su enseñanza, hablando y dando testimonio del Padre, nos dice que no es así. Entonces leemos la palabra de Dios y encontramos claras aseveraciones de lo que Dios sí piensa sobre eso. Y entonces, ¿a quién le creemos? Obviamente, como Juan está diciendo, le creemos a aquel que descendió del cielo, que es sobre todos, que conoce al Padre y habla en nombre de Él. Por eso nos guiamos por sus enseñanzas y no comenzamos a creer y a testificar en un Dios del cual no conocemos, porque no hemos recibido el testimonio real que proviene de Jesús. Entonces, mucho cuidado. Lo primero que debes hacer es conocer a Jesús, recibir su testimonio, conocer bien qué es lo que Él enseña y Él dice sobre el Padre. Y entonces solo así podrás conocer al verdadero Dios, del cual Jesús da testimonio. Es el único testimonio válido para entender y conocer al Padre. Y entonces bajo ese testimonio, entonces puedes tú también dar testimonio de Él, porque sabrás que realmente conoces al Dios verdadero y no al Dios creado por hombres que tratan de agradar a otros con sus enseñanzas. ¿Cuánta gente, cuánto pastor, profeta y apóstol anda por ahí enseñando sobre un Dios que Jesús no ratifica, que Jesús no respalda, del cual Jesús no habla? ¿Por qué? Porque sus enseñanzas son bien recibidas. Y la gente lo sigue y dice, sí, ese es el Dios en el cual queremos creer. Claro, porque es el Dios que te conviene. Porque es el Dios que no te juzga. Porque es el Dios que te ama incondicionalmente, pero jamás tiene una disciplina sobre ti, aunque sea su hijo o su hija. Pero la palabra dice otra cosa. Por lo tanto, tengamos cuidado de aquel que te enseña una parte, o tergiversa la verdad, o usa solamente ciertas cosas para agradar al oído, para emitir conceptos y enseñanzas humanas que son bien recibidas, pero que no te muestran la verdad. Y entonces estás creyendo, y tal vez hasta con sinceridad. Muchos de sus seguidores con sinceridad están pensando que están creyendo y agradando a un Dios falso. Hay religiones que enseñan verdad sobre los ídolos, la idolatría, y diferentes religiones lo enseñan. Y que cuando Jesús dijo que había algún otro camino para llegar al Padre,
Cuando Jesús habló del Padre, dijo, el único camino para conocer a Dios soy yo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces las enseñanzas de quién son válidas, solo las de Jesús. De otra manera no puedes llegar al Padre. No importa a qué apóstol, Pedro, Pablo, a cuál le reces, ninguno de ellos tiene acceso al Padre, solo Jesús. Aún María, la madre de Dios, la madre de Jesús, perdón, no tiene acceso al Padre, sino Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, quien proviene del Padre, quien tiene la única enseñanza y concepto real de Dios, dice, solo yo. Entonces, ¿a quién debemos creer? ¿El testimonio de quién debemos aceptar? El de Jesús. Porque Él realmente habla lo que el Padre le ha enviado a hablar y da el testimonio correcto sobre Él. Estamos en el versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Él es el enviado de Dios, su Hijo. Él habla las palabras de Dios. Así que escúcheme bien esto. Si usted quiere realmente conocer a Dios, seguir sus enseñanzas, saber que está siguiendo y también dando testimonio del Dios verdadero, debe primero conocer a Jesús, conocer sus enseñanzas, conocer lo que Él testificó sobre el Padre, y entonces a través de Jesús podrá conocer al Padre y también estará dando testimonio de la verdad, del único Dios verdadero. No estamos hablando de religión, estamos hablando de seguir a Jesucristo, de ser un cristiano, discípulo de Cristo, que enseña lo que Cristo enseñó, el verdadero conocimiento del único Dios real. Permítame orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias, Jesucristo, por tu vida y tu testimonio. Gracias por haber venido y haber traído el verdadero conocimiento del Padre a nosotros. Gracias por enseñarnos que solo a través de ti podemos llegar al Padre. Solo a través de ti podemos conocer al único Dios verdadero. Solo aceptando y recibiendo tu testimonio. Abre, Señor, nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo nos permita, Señor, conocer y ser sabios en entender a quién debemos oír, las palabras de quién debemos escuchar, para realmente no ser confundidos y mantenernos en tu verdad. Gracias, Espíritu Santo, por ser quien nos instruye, quien abre nuestros ojos y nuestro entendimiento para recibir la verdad. Bendigo a cada hijo e hija tuya, Señor, que está mirando en esta noche, y que estas palabras sean de bendición para sus vidas y les sirva como herramienta para dar testimonio a otros del Dios verdadero, del único que es real. En el nombre de Jesús. Amén. Si estas enseñanzas te sirven de algo, edifican tu vida, por favor, ayúdanos a compartirlas con otros. Te invito a suscribirte gratis en nuestro canal de YouTube. Ya tenemos más de 240 videos ahí para que puedas mirarlos, edificar tu vida y compartirlos con otros para extender el reino de nuestro Señor, el conocimiento de nuestro Dios real y verdadero. Que el Señor los bendiga. Un abrazo fuerte de parte de mi esposa Teresita y de su servidor, el pastor Jonathan Prado, desde la ciudad de Corona, en California. Un saludo a cada uno de ustedes que se han comunicado, que nos estuvieron mirando. Por interno estaré contestándoles, y cualquier inquietud o oración o petición que tengan, estaremos orando por interno, así que recibirán un mensaje de nuestra parte. Una vez más, gracias por contactarse, por mirarnos y por extender y compartir con otros estos videos. Hasta el día de mañana, que el Señor los bendiga. Saludos, Daniel y David.